Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tiene su Biblia con usted, me encantaría que la abriera ahora en Éxodo capítulo 4. Recordará usted que en Éxodo capítulo 3, Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente. Le reveló el significado del nombre divino y lo comisionó para actuar como su agente en la redención de su pueblo, sacándolo de Egipto. En Éxodo capítulo 4, Moisés expresa cierta preocupación. No es que Moisés no crea en Dios, más bien teme que el pueblo no crea que Dios realmente lo ha enviado. Después de todo, Moisés ya había intentado una vez actuar como libertador de los israelitas, y no fue precisamente bien recibido. Allí es donde retomamos la historia, en el versículo 1. Escuche ahora la palabra de Yahweh. Moisés respondió, ¿y si no me creen, ni escuchan mi voz? Porque quizá digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra, y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró, y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó, estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él. Y él volvió a meterla en su seno, y cuando la sacó, se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo, y la derramarás sobre la tierra seca. Y el agua que saques del Nilo, se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Aquí, entonces, a Moisés se le da la capacidad de realizar 3 señales. Suponemos que estas eran señales que Moisés podía usar según fuera necesario a lo largo de la narración, aunque no se menciona que alguna vez llegara a realizar la señal de la lepra. Sea como fuere, el propósito de estas señales se declara explícitamente en la narración. Fueron dadas para que ellos creyeran que Yahweh, el Dios de sus padres, se le había aparecido. Mencioné en el episodio anterior que la revelación que vino por medio de Moisés habría sonado tan nueva y tan extraña a oídos de los antiguos israelitas como las revelaciones posteriores asociadas con el Nuevo Testamento les habrían parecido a los judíos del primer siglo. Esto representaba un salto enorme en términos de lo que solemos llamar revelación progresiva. Entonces, ¿cómo sabrían los israelitas que debían recibir esta nueva revelación? Estas señales debían funcionar como la acreditación de Moisés, confirmando su posición como profeta y redentor. Ahora bien, en cuanto al simbolismo asociado con estas señales particulares, el texto no lo explica. Pero podemos hacer algunas conjeturas bien fundamentadas. Las 3 señales tienen que ver con cambio y transformación. Una vara se convierte en serpiente, una mano se enferma y luego es sanada, y el agua se convierte en sangre. Así que estas señales sugieren el poder de cambiar las cosas y la autoridad para llevar a cabo una gran transformación social y religiosa. También insinúan el poder de Dios y su soberanía sobre la tierra y la nación de Egipto. La serpiente era en realidad parte del tocado que usaban los faraones egipcios, y la lepra
era una enfermedad particularmente asociada con Egipto en el mundo antiguo. Y el Nilo, por supuesto, funcionaba como un dios dentro del panteón egipcio. Así que estas señales comunicaban con absoluta claridad que Dios, Yahweh, era el poder supremo en la tierra de Egipto, no Faraón, y no ninguno de los dioses y diosas asociados con las fuerzas de la naturaleza. Sobre Egipto. Y Yahweh había decidido que había llegado el tiempo de que su pueblo saliera de allí. Versículo 10. Entonces Moisés dijo al Señor: Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo: Te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés, y le dijo: ¿No está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y además, ahora él sale a recibirte. Al verte, se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano, y con ella harás las señales. Como hablamos en el capítulo 3, hay ciertas tradiciones y costumbres relacionadas con la etiqueta del Antiguo Oriente, que deberían informar nuestra interpretación de este pasaje. Las primeras dos objeciones de Moisés en la historia, casi con toda seguridad, deben entenderse como ejemplos de protesta ritual. Esta era una forma de humildad exagerada. La Biblia está llena de este tipo de afirmaciones, que suenan muy extrañas a nuestros oídos modernos, y particularmente occidentales. Pensamos, por ejemplo, en el momento en que David fue invitado a convertirse en yerno del rey Saúl, en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 23. Él dijo: ¿Os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y sin importancia? Bueno, en realidad David no era un hombre sin importancia, ya era más famoso como guerrero que el mismo Saúl. Ese era parte del problema. Pero este tipo de humildad exagerada era lo esperado cuando uno trataba con un superior. Así que, con toda probabilidad, Moisés no tenía un impedimento del habla en sí. Ciertamente no hay evidencia de ello, ni antes ni después de este incidente. Moisés está siendo deferente de una manera que a nosotros nos parece extraña. Pero Dios responde con ánimo y con provisión. Puedes hacerlo porque yo te capacitaré generosamente para hacerlo. Yo te daré boca para hablar y palabras para decir, le dice Dios. Sin embargo, en el versículo 13, cuando Moisés objeta por tercera vez en la historia, sí parece cruzar una línea. Ya no está mostrando una humildad apropiada. Ahora simplemente está siendo incrédulo y desobediente. Llega un punto en que la humildad se convierte simplemente en una manera cortés de robarle a Dios. En cierto momento, se vuelve una farsa y una cobertura para la desobediencia. Si Dios le dice a usted que haga algo y le promete equiparlo para hacer ese algo, entonces usted debería cerrar la boca y hacerlo. Y así, Dios se enoja con Moisés aquí, pero sin embargo, con abundancia de bondad, le promete más ayuda y más provisión. Aarón estará junto a Moisés y compartirá las presiones y responsabilidades del liderazgo. Algo que sin duda trajo mucho ánimo y mucha seguridad a este Redentor renuente. Versículo 18. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro, y le dijo: Te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos, que están en Egipto, y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: Ve, vuelve a Egipto,
porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno, y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Como sucedía con frecuencia en el mundo antiguo, cuando un monarca moría, se declaraba una amnistía para todos los antiguos enemigos de su administración. Y así fue también aquí. El viejo faraón había muerto, y esto coincidía perfectamente con el llamado de Dios para que Moisés regresara a Egipto a fin de servir como su agente en el Éxodo. Versículo 21. Y el Señor dijo a Moisés: Cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: Así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto mataré a tu hijo, a tu primogénito. Ahora bien, este pasaje ha creado una enorme inquietud entre los lectores de la Biblia a lo largo de los siglos, entre los cuales me incluyo. Este pasaje dio comienzo a un viaje largo y perturbador dentro de mi propia peregrinación teológica. ¿Qué significa que Dios endureciera el corazón de Faraón? ¿Cómo es eso justo? ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Sigue haciendo él esa clase de cosas hoy? Esas son buenas preguntas, y una respuesta completa nos llevaría mucho más allá del tiempo del que disponemos en estos episodios. Por eso, publicaré un artículo más extenso sobre este asunto que usted debería poder encontrar en el sitio web y también a través de las distintas cuentas de redes sociales. En resumen, hay 20 referencias distintas al endurecimiento del corazón de Faraón en esta historia. La mitad de ellas se atribuyen al carácter de Faraón mismo, y la otra mitad a la causalidad divina. El comentario JPS sobre la Torá añade aquí de manera útil lo siguiente. Debe notarse que en las primeras 5 plagas, la obstinación de Faraón es voluntaria. Solo después de eso se la atribuye a la causalidad divina. También debe señalarse que el endurecimiento del corazón de Faraón es específico al asunto del Éxodo. Dios endureció a Faraón en su resistencia escogida contra la liberación del pueblo de Dios, a fin de mostrar toda la amplitud de su dominio soberano sobre los dioses paganos y los falsos poderes de la tierra de Egipto. El texto no dice que Dios impidiera que Faraón se arrepintiera de su terquedad después de los hechos. Faraón fue usado, pero no fue condenado injustamente, y no hay ninguna duda acerca de su propia culpabilidad moral en esta historia. Así que este sería un ejemplo clásico de lo que algunos eruditos llaman compatibilismo. El control absoluto de Dios sobre los acontecimientos se presenta lado a lado con la realidad de la responsabilidad moral. Ambas cosas son verdaderas. Faraón toma decisiones reales en esta historia, y Dios supervisa esas decisiones para asegurarse de que los acontecimientos se desarrollen tal como Él los ha ordenado. Ahora bien, eso es complicado, sin duda alguna, y el hecho de que nos cueste entender tales cosas no demuestra en absoluto que no sean reales. Dios es soberano, y las personas toman decisiones reales por las cuales son responsables. Ambas verdades se presentan con frecuencia, una al lado de la otra, en la Biblia. Gracias sean dadas a Dios. Versículo 24. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés, y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a los pies de Moisés, y le dijo: Ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: Eres esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Ahora bien, este pasaje es probablemente el más oscuro de todo el libro. Parte de esa oscuridad tiene que ver con la antigüedad de la historia. Algunas de las costumbres que están detrás de estos 3 versículos se han perdido en la historia. Parte de la oscuridad tiene que ver con la gramática del texto. No está claro, por ejemplo, quién es ese lo en el versículo 24. ¿Se refiere a Moisés o a Gersón? Y tampoco estamos completamente seguros de a quién o a qué tocó Séfora con el prepucio en el versículo 25.
La ESV añade la palabra Moisés, pero esa palabra no está en el texto hebreo. Así que hay mucho que no sabemos. Y una vez más, una explicación completa nos llevaría mucho más allá del tiempo disponible para este episodio. Por lo tanto, también publicaré un artículo en el sitio web ofreciendo, espero, una mayor profundidad de análisis. En breve, parece que mientras Moisés y su pequeña familia viajaban de Madián a Egipto, Dios de alguna manera los detuvo. Dios los atacó. Ahora bien, parece mejor pensar que este ataque estaba dirigido a Moisés. Probablemente Moisés es ese lo del versículo 24. Quizás sufrió una convulsión o se enfermó de manera repentina y severa. No sabemos con certeza cómo se produjo ese ataque. Sí sabemos que Séfora entendió de inmediato lo que estaba pasando, de modo que estaba claro para ella. También sabemos que el ataque no fue instantáneo, porque Séfora tuvo tiempo suficiente para hacer lo que era necesario. Ella supo que el problema ofensivo era la incircuncisión de Gersón. Ahora bien, aquí es donde entramos en la oscuridad de las costumbres antiguas. Los madianitas sí practicaban la circuncisión, pero la realizaban más tarde de lo que se les había mandado a los israelitas. Algunos eruditos dicen que, en los círculos madianitas, eso ocurría justo antes del matrimonio de un joven. Así que parece que Moisés había criado a su hijo, en la práctica, como un madianita. Ahora, el hecho de que Dios incapacite de alguna manera a Moisés y trate ahora con Séfora, sugiere que ella se había opuesto a la intención de Moisés de circuncidar a Gersón cuando era bebé, tal como Dios le había ordenado a Abraham en Génesis capítulo 17. Sabemos que Moisés no se sentía confiado como líder durante su estancia en Madián, así que parece haber permitido que su esposa se saliera con la suya. Pero ahora Dios le está diciendo a esta pequeña familia que si Moisés va a ser el líder del pueblo de Dios, entonces Moisés necesita comenzar a liderar en su propia casa. Esta familia tendrá que empezar a actuar como hebreos o morirá como extranjera. Ese parece ser el mensaje, y Séfora lo entiende de inmediato. Ella es la que toma el cuchillo de pedernal y circuncida a su hijo Gersón. Luego realiza un acto ritual que creemos que formaba parte del ritual marianita de la circuncisión, que por supuesto era la única versión del rito que ella había visto en su vida. Toma el prepucio ensangrentado y toca con él al niño. Lo marca con sangre. Una vez más, la palabra Moisés no aparece en el hebreo del versículo 25. Así que Douglas Stewart, por ejemplo, dice aquí, Séfora tocó el prepucio de Gersón a los genitales de Gersón, de donde había sido removido. Pies es uno de los eufemismos hebreos para los genitales. Así, ella había circuncidado físicamente a Gersón. Entonces, de inmediato, usó simbólicamente el prepucio removido para tocar los genitales de Gersón, y pronunció las palabras rituales. Así entonces, eres esposo de sangre, o pariente de sangre. Ambas traducciones son igualmente válidas. Era la frase ritual asociada con la circuncisión madianita, la única que ella conocía. Dios la acepta por lo que fue, un acto de fe y de obediencia. Y la historia sigue adelante a partir de allí. La lección, por oscura que sea la envoltura, es extraordinariamente relevante y oportuna. Si usted va a dar un paso adelante, como líder del pueblo de Dios, entonces más le vale estar guiando bien a su propia familia en casa. Ponga su propia vida en orden. Asegúrese de que usted y su esposa estén caminando en la misma dirección antes de intentar funcionar como algún tipo de líder u oficial en la casa de Dios. Versículo 27. Y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba, y todas las señales que le había mandado hacer. Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos de los israelitas.
Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Ahora bien, aquí vemos que Dios había enviado a Aarón hacia Moisés, al mismo tiempo que había enviado a Moisés hacia Aarón. De modo que Dios siempre va un paso por delante, y conoce nuestras necesidades y debilidades incluso mejor que nosotros mismos. También vemos que las señales que habían sido dadas a Moisés fueron eficaces para despertar fe entre los israelitas. En versículo 31 lo dice de manera sucinta: el pueblo creyó. Oyeron la palabra, vieron las señales y creyeron, y bajaron sus cabezas y adoraron. Gracias sean dadas a Dios, y gracias a usted por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.